A continuación, vamos a hablar acerca de la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Tenemos que es una reacción enzimática in vitro que amplifica exponencialmente una secuencia específica de ADN en varios ciclos. Esta consta de 3 etapas. La primera, que es la desnaturalización, donde se rompen los puentes de hidrógeno y se separan las hebras de ADN. Para que todo este proceso ocurra, tiene que estar a una temperatura de 95 grados por 5 minutos. En la segunda etapa tenemos la hibridación, donde el iniciador se une con un molde de DNA. Y para que todo este proceso ocurra, tiene que estar a 65 grados por 45 segundos. En la tercera etapa, que es la extensión, tenemos que la polimerasa se sintetiza a una sola hebra de ADN a partir del primer anclado. Y para que todo este proceso ocurra, debe estar a 72 grados por 10 minutos. En la siguiente imagen podemos observar el ADN pasar por la primera etapa, que es la desnaturalización, donde se rompen los puentes de hidrógeno separándose las hebras. En la segunda etapa vemos la hibridación. Vemos cómo el iniciador se une con el molde de ADN. Y en la tercera etapa, la extensión, vemos cómo la polimerasa sintetiza una sola hebra de ADN a partir del primer anclado. En esta diapositiva vamos a hacer una comparación entre el PCR estándar y el PCR en tiempo real. El PCR estándar detecta la amplificación en el punto final de la reacción. En cambio, el PCR en tiempo real detecta la amplificación mientras ocurre la reacción. El PCR en tiempo real fue desarrollado por Iguchi en 1992. Tuvo como objetivo detectar y cuantificar las secuencias de ácidos nucleicos mediante el uso de reporteros fluorescentes en la reacción. Se usan sondas marcadas con fluorocromos. Estas sondas de hidrólisis son oligonucleótidos que representan fluorocromos en ambos extremos y tienen una secuencia complementaria aparte del fragmento de ADN. Una de sus aplicaciones más usadas es para cuantificar cambios muy pequeños en la expresión génica mediante la detección de los niveles de ARN procedentes de células o tejidos. Existen dos tipos de cuantificación: la cuantificación absoluta, que es utilizada para determinar cargas virales, presencia de agentes patógenos y transgénicos, y la otra que es para permitir determinar el número exacto de moléculas de ADN o ARN en una muestra. En la cuantificación relativa, tenemos que es utilizada en ensayos de expresión génica y se parte de los niveles del transcrito o ARN de las muestras. En las ventajas del PCR en tiempo real tenemos que es simple y rápida, ya que es semiautomizada, no hay manipulación post-PCR, la cuantificación es precisa, tenemos alta sensibilidad y especificidad, hay una discriminación de productos inespecíficos con la opción de curva de desnaturalización. También tenemos que hay una detección de más de un producto específico en una misma reacción. Y el PCR en tiempo real para el diagnóstico de cáncer tenemos que es esencial para determinar la presencia de marcadores específicos del desarrollo de esta enfermedad, así como la aparición de polimorfismos que inducen a eventos oncológicos. Se reconocen los niveles de expresión de factores como el HER2 y TOPO2A, que son genes importantes en el desarrollo de cáncer de mama. Y también el PCR localiza las mutaciones en genes como el P53, que generan otros tipos de cáncer. Gracias por su atención.